Dejen que el Espíritu Santo haga lo que Él quiera hacer. Porque voy a estar hablando de algo que seguramente usted no ha escuchado hasta el día de hoy. Si me puedes poner el título, por favor. Fuerte y valiente. Haga así conmigo, como levantando. Fuerte y valiente. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó un mensaje acerca de esforzarse, de ser valiente? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Ayer cuando mandé el título a multimedia con los versículos, dice, algo tiene que estar haciendo Dios. Algunos hay cavernícolas, me lo pusieron ellos, no lo puse yo. Algunos hay cavernícolas entre nosotros. Digo, a lo mejor soy yo, ¿eh? Diga conmigo, fuerte y valiente. Llevo desde mayo, más de 2 meses completos, ya vamos para el tercero, insistiendo, repitiendo, de alguna manera hablando de ser fuerte y valiente. ¿De qué significa eso en el contexto bíblico? Porque la Biblia nos habla de alcanzar propósitos, de alcanzar diseños de Dios, de ver lo sobrenatural. ¿Cuántos quieren ver lo sobrenatural? ¿Cuántos han visto algo sobrenatural ya? ¿Cuántos quieren ver más de lo sobrenatural? Lo sobrenatural viene del cielo, ¿cierto? Y la palabra nos enseña, o Dios enseña a la humanidad, al hombre, a la mujer de Dios, a pensar, a sentir, a creer, a obedecer y a actuar de forma que en nuestras vidas se pueda manifestar lo sobrenatural. Porque nosotros evidentemente somos naturales, ¿cierto? Y Dios es sobrenatural. Pero Dios se manifiesta o manifiesta lo sobrenatural en sus hijos. Eso nos enseña la palabra de Dios. Entonces, nuestras vidas tienen que ser manifestaciones de lo sobrenatural de Dios. Esto es a través de la fe, de la oración, de la confianza, de la esperanza que hemos depositado en Él. Porque Él es el que hace la obra, ¿cierto? Muy bien. Hay 2 grandes libros de conquista que aparecen en la palabra de Dios. ¿Alguien sabe qué grandes libros son de conquista? Josué, evidentemente, en el Antiguo Testamento, que es el paralelo al Nuevo Testamento del libro de Hechos, que es un libro de conquista. Evidentemente la conquista en tiempos de Josué es diferente a la conquista en tiempos de Hechos, porque no fue con armas, sino fue con el poder del Espíritu Santo. Era la conquista de las almas que eran rescatadas de las tinieblas a la luz de Jesús. Pero cuando vamos al libro de Hechos, vemos que antes de Hechos los discípulos estaban desanimados, estaban asustados, estaban escondidos, preocupados por su vida. Si irían a por ellos como habían ido a por Jesús, por su familia. Muchos de ellos estaban casados con niños pequeños, sin saber qué hacer sin Jesús. Hasta que de pronto se les presentó Jesús. ¿Y sabe lo que pasó cuando se les presentó Jesús, verdad? ¿Qué vieron? A Jesús resucitado. Le habían dicho Jesús ha resucitado, muchos de ellos no lo creyeron. Pero hasta que lo vieron, recuerde que uno de aquellos verlos fue Tomás, porque muchas veces somos más Tomás de lo que parecemos. Y le decimos, si no veo y no creo, no lo veré, porque hablamos de lo sobrenatural, pero es hasta que no vea algo de verdad sobrenatural, no voy a creer. Y ten cuidado, no sé, que a veces Jesús te diga, ven, pon tus manos aquí, mira, porque lo que yo digo es real. Tienes que creer lo que no ves, para poder verlo. ¿Lo cree o no lo cree? Diga a tu lado, tienes que creer lo que no ves para poder verlo. Y creer significa que ya tú como que lo ves a la distancia y caminas en pro de ello. Caminas hacia ello. Entonces Jesús les insta, el Jesús resucitado, a los apóstoles a no seguir viendo la realidad que les mantenía ciegos. Porque es cierto que a veces la realidad física, la realidad emocional, la realidad de las circunstancias nos mantiene ciegos. Ciegos a lo que Dios quiere hacer. Y a veces nos metemos en nuestras cosas, en nuestros problemas. Y el Señor nos llama a salir de nuestras preocupaciones tan personales, familiares, muchas veces laborales, económicas, que están a nuestro alrededor, y dejar de estar pensando muchas veces en nosotros mismos para ver la necesidad de conquistar al mundo. Gracias, hermana. Hay necesidad de conquistar al mundo, especialmente en este tiempo donde a las puertas está la venida de Jesús. Con base al amor de Dios y por supuesto en el poder del Espíritu Santo, porque esto no se logra con fuerzas humanas ni con mentalidad humana, sino con el reino de los cielos movidos entre nosotros. Pero para uno conquistar el mundo, primero tiene que conquistarse a sí mismo. Luchar contra tus propios miedos, contra tus fracasos, contra tus historias personales, para enfrentar la vida
más allá de ti mismo como hijo de Dios. Por eso la palabra nos habla constantemente de ser fuerte y de ser valiente. Porque no podemos conquistar las tinieblas, vencer los problemas espirituales sin afrontar esas luchas diarias cada día. Y no podemos hacerlo desde lo almático, porque lo almático es lo emocional. El alma es lo emocional. Y a veces trabajamos o queremos arreglar problemas, solucionar circunstancias, adversidades, emociones o puntos de vista personales desde lo almático, sin una visión espiritual. Cuando no entendemos que Jesús, el Espíritu Santo es Espíritu, y que el Espíritu de Dios se hizo hombre en Jesús para venir a enseñarnos un camino. Entonces repita conmigo, todo es espiritual. Todo es espiritual. Hasta tu suegra es espiritual, sí, también es espiritual. Todo opera bajo dos influencias, siempre. O la influencia de la luz o la influencia de las tinieblas. No hay más influencias en este mundo. O la luz o las tinieblas. ¿Cómo vives tu vida? ¿Bajo qué influencia? ¿Bajo la luz o bajo las tinieblas? ¿Bajo qué visión? Y lo almático suele agarrarse a la parte de las tinieblas, a la parte del mundo, a la parte personal, a la parte de la cultura, de lo que hemos experimentado, de lo que hemos vivido. Eso es lo almático. Pero la visión espiritual siempre se agarra a lo que viene del cielo, al Espíritu de Dios. Entonces, para tener esa visión espiritual, solo se consigue con un conocimiento primero, conocimiento de la palabra de Jesús y la dirección del Espíritu Santo. Desde como hablaba yo una vez, de una digicidad, es decir, conociendo al Padre de los cielos como Padre de tu vida, como tu Padre celestial. Yo tenía reunión con algunos el viernes, día 1, de los pastores. Decía, nosotros trabajamos muchas veces desde nuestra percepción de la vida. Temas como la paternidad la entendemos desde una visión cultural latina, española, sujeta a la condición de la cultura. Y muchas veces estas definiciones, estas percepciones, cuando usted escucha la palabra padre, ya tiene una idea. Seguramente cuando usted entiende padre no es lo mismo para usted que para mí. Porque usted tuvo una experiencia y en base a su experiencia con su padre o con su madre o con la paternidad, usted va a entender una cosa de paternidad. Y yo desde mi experiencia, desde mi cultura, de lo que me han enseñado, voy a entender otra. Pero es que después venimos a la palabra de Dios y la paternidad espiritual, visión espiritual es otra cosa diferente. Y con eso cada palabra de nuestra tendencia. Si yo le digo éxito, usted pensará en éxito, soy una persona de éxito, y cualquier persona que usted diga, una persona de éxito, una persona de éxito es la que triunfa aquí, es la que le ve bien aquello, es la que esto, es que el otro. Pero cuando llegamos a la palabra de Dios, y nos habla la palabra de Dios de una persona de éxito, habla a veces de otra cosa que no está en nuestra mente. Y lo que es el éxito para mi suegra, no es el éxito para mí, ni es el éxito para Magalí. Porque tenemos diferentes percepciones, visiones de todas las cosas. Por eso es que el Espíritu Santo es el que a través de la intimidad con Él, es el que entra a tu vida y comienza a transformar tu parte almática o la visión almática para hacer una visión espiritual en tu vida. Y que las cosas se puedan desarrollar conforme al propósito de los cielos. Pero eso es con todas las cosas. Con todo lo que vivimos cada día, con cada experiencia, hay una posición almática, terrenal, cultural, y hay una posición espiritual en cada cosa que tú estás viviendo en tu vida. Josué en este tiempo era comisionado a llevar todo lo que ha sido puesto bajo su cuidado a la victoria, porque a Josué se le dio una responsabilidad. No solamente era la responsabilidad primero de su propia vida, él fue probado en el tiempo que estuvo con Moisés. Por muchos años Josué estaba siendo probado, aunque estaba ahí en un segundo orden, en un segundo plano, él estaba siendo probado cuando acompañaba a Moisés al Sinaí y cuando lo esperaba y cuando le decían haz esto y cuando lo mandan como espía, él estaba siendo probado. Usted está siendo probado en su trabajo secular cada día. Usted está siendo probado ahí en su hogar, delante de su esposa, lo que habla con sus hijos, cómo trata a sus hijos, cómo desarrolla su vida, cómo hace con su vida de ocio. Usted está siendo probado con su vida de ocio. Y a veces no es consciente. Y lo que determina en ese tiempo va a repercutir en todo el movimiento espiritual que va a hacer sobre su vida.
Entonces ahí estaba Josué. Fue probado como hombre de Dios primeramente, como creyente, luego como padre, como esposo, como soldado de Cristo. Su fidelidad fue probada, a ver si podía llevar a cabo una tarea tal. Su vida está siendo probada, a ver si va a estar un avivador de este tiempo o no va a serlo. Pero está siendo probado en las cosas que usted no es consciente. Porque a veces creemos que somos probados cuando nos ve todo el mundo, entonces nos portamos como niños buenos, ¿verdad? Porque me ve todo el mundo. Pero cuando no me ve todo el mundo, ¿cómo trato la vida? ¿Cómo trato mi vida? ¿Cómo trato al prójimo? ¿Qué pienso de los demás? El verso 6 dice que Josué, o Dios le dijo a Josué, creo que tiene que conocerlo. Si no se lo ha aprendido, tiene un problema de memoria. Sé fuerte y valiente, le dice Dios a Josué, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Dice a sus antepasados. Hay unas promesas que vienen de atrás. Hay unas promesas sobre esta tierra que vienen antes que usted llegara a esta tierra, o que sus padres llegaran a esta tierra, o que usted naciera en esta tierra, mucho antes. Ya usted va al libro de Hechos y ve cuando Pablo quería visitar España, dice, mi deseo es ir a Sefarat y llevar la palabra de Dios a Sefarat. Hay una promesa en el capítulo no sé cuál de la Biblia, del libro de Hechos. Entonces cuando Dios le habla a Moisés, le está diciendo, se lo juré a tus padres. Yo puedo entender, le dije a Saulo de Tarso, a Pablo, que visitaría España, y posiblemente no la visitó. Pero la promesa quedó dando vueltas en el mundo espiritual, hasta que usted ha llegado y ha conocido a Jesús en esta tierra. ¿Lo cree? Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Pero una cosa se repite en todo el capítulo. Sé fuerte, Josué. O esfuérzate, dice otra traducción. Esfuérzate, Magali. Y sé valiente. ¿Cierto? Y se lo vuelve a decir. Esfuérzate, Isabel. Y sé valiente. Pero ¿qué tienes que hacer? Esforzado. Ay, pero es que esforzar cuesta. ¿O no? Cuesta esforzarse, ¿no? Por eso no nos esforzamos. Porque todo lo que nos cuesta... Como le digo a algunos, desgraciado. Eso en terminología cariñosa. ¿Cuántas veces te levantas a las 5 de la mañana para ir a trabajar porque no te queda otra? ¿Te gusta? Uy, no, pero te levantas y vas. ¿Por qué? ¿Por qué no hace el mismo esfuerzo para buscar de Dios una vez? Porque no hay de esto. ¿Tú crees que no hay de esto? Hay más bendición en buscar a Dios que en buscar una hora extra en el trabajo, aunque te la paguen a 500 euros por la hora extra. Quédate una hora más y te doy 500 euros. ¿Tú qué haces? Como si son dos, te regalo otra, fíjate. Por 500 euros te regalo otra. Una hora de intimidad con Dios vale muchísimo más de 500 euros para tu vida, para la vida de tu familia, para el entorno, para todo. Y no lo entendemos. Porque no es que vayamos a cobrar, por eso creemos. Porque somos inconscientes de la verdad y la realidad espiritual. Por eso le dice una y otra vez, sé fuerte. Dios no va a coger una varita mágica y le va a decir en la cabeza, mira, pues tengo aquí una baqueta. Dios no te va a decir, Magali, venga, ahora eres fuerte y valiente. Porque Dios no es ningún mago y no funciona de esa manera. Yo quiero ser fuerte, Señor, dame fuerte. Mire la varita del Señor, ya eres fuerte. No, no sucede así. Aunque toda la Biblia habla de que Dios da fuerza. ¿A quién da fuerza? Al que se ha forzado y se queda sin fuerza, entonces Él te da fuerza. Pero si tú no te has esforzado y estás pidiéndole fuerza a Dios, no te la va a dar. Porque Él fortalece a los que están cansados. Pero para cansarte has tenido que esforzarte y cansarte. ¿O no? Es que estoy cansado. ¿De qué estás cansado? De no hacer nada. A ver si Dios me da fuerza. También dice la palabra que Él es mi fuerza, porque la conexión con Dios
hace que el Espíritu Santo te llene de la fuerza del Espíritu. Entonces, uno no se hace valiente con una oración, sino cuando asume retos, desafíos y avanza. Donde otros se rinden, donde otros se acobardan, donde otros huyen. El valiente es aquel que, a pesar de sus miedos, que los puede tener, que a pesar de los inconvenientes, que a pesar de la incertidumbre que puede ocasionar el futuro o mirar el futuro, le cree a Dios, y como le cree a la palabra de Dios y se agarra a la palabra de Dios, avanza contra todo pronóstico. Ese es el valiente. No es el que se la echa de macho alfa. Es el que sabe. Cuando ve el macho alfa adelante, digo, yo lo cogería, le daría 2 trompadas, pero Espíritu Santo, voy a bendecirlo. Ese es el valiente, ¿o no? El otro es el cobarde. Pero la sociedad te lo pinta al revés. Yo a este le voy a decir 4 cosas porque es que se lo merece. Y el Espíritu Santo te dice, no, Shalom, la paz de Jesús sobre tu vida. No va a decirle 4 cosas. Y entonces dice, paz, el Señor te bendiga. Si tú crees eso, Dios te bendiga y espero que te vaya bien. Y aquel como un... ¿Quién es el valiente de los dos? Definición de valiente, porque no he contado la definición de valiente contra las veces que he hablado de valiente, ¿verdad? Dice una de ellas, valiente, capaz de acometer una empresa, un trabajo, una decisión, una tarea, una acción arriesgada a pesar del peligro y el posible temor que suscita o el esfuerzo que conlleva. Esto es un valiente, el que es capaz de emprender algo que dice, le tengo miedo a eso. Tengo miedo a hablar en público, pero me voy a atrever. Tengo miedo al qué dirán, pero Dios está conmigo. Tengo miedo a avanzar, pero yo voy a dar el paso. Tengo miedo a enfrentar esta situación, pero yo sé a lo que Dios me llama y voy a asumir el peligro en Cristo para llevarlo a cabo. ¿Sabe que es una expresión del judaísmo? Fuerza dice valiente, la busqué. Yasad ve emat. Diga conmigo, Yasad ve emat. Si nos sigan un hebreo capaz que se lo está pronunciando mal, no importa, yo lo tengo así apuntado. Yasad ve emat. Y eso se usa para animar a alguien a enfrentar un desafío o una dificultad. Es esfuérzate y sé valiente. O sé valiente. Y era común, y es común todavía hoy, repetirla tras la lectura de la Torá o de la ley de Moisés. Ellos cuando terminan de leer la ley de Moisés dicen, ya sabe, Tomás, decir, sé valiente para hacer lo que dice la palabra. Jesús lo diría con otras palabras, aplíquense lo que oyen. Para aplicarlo tienes que ser valiente. Porque uno tiene que ser valiente para aplicar la palabra de Dios a su vida. Y no tiene que ser esforzado. Y si no lo eres, no lo vas a poder aplicar. Porque le dice a Josué, tú serás quien guíe. Guiar requiere esfuerzo. Dentro del esfuerzo hay una rama que es la autodisciplina. Si no hay autodisciplina en una vida, no hay nada. Humo. Tú sí serás, le está diciendo a Josué. Pero nos podría decir Dios a nosotros hoy, tú serás quien guía a tu familia a la victoria. ¿Quién será? Dirá que está a tu lado, tú. Tú serás quien guía a tus compañeros de trabajo de la luz o de las tinieblas a la luz. ¿Quién va a ser? Dirá que está a tu lado, tú. Tú serás quien guíe tu matrimonio y otros matrimonios a una llenura sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Quién va a ser? Tú serás quien guíe a esos enfermos a una sanidad en Cristo Jesús. ¿Quién va a ser? Santo. Podemos seguir así hasta mañana. Tú serás, si tú puedes creer la palabra de Jesús. Pero no solo si la crees, sino si revelas esa fe con tus obras.
Porque si la fe sin obra es muerta, dice la palabra. Con tus hechos, con tus oraciones, con tus declaraciones, con tu acción, con tu dependencia total y absoluta de la palabra que Dios te da, bajo la dirección del Espíritu Santo. Además, Dios fortalece a quien se esfuerza. Esto lo tienes que tener claro. Al que persevera. Mire, a mí me gusta cuando la gente tiene muchos propósitos y tiene cosas que va a hacer. Usted sabe mucha gente que tiene propósito, ¿verdad? ¿Cuánta gente tiene propósito? Propósito de año nuevo. Bajar 40 kilos. Cuando termine el turrón y la Navidad y la fiesta. Y está comiendo turrón hasta el 20 de enero. Y entonces dice, ya total, ya espera a febrero. Pero después llega febrero, y como febrero es un mes corto, y la cuesta de enero y tal, dice, no, voy a tener que comer bocadillo toda la vez, y al final, llegaste a agosto y no has bajado. De los 40, ni 4. Es más, ha subido 8. ¿O no? Espero que no. Yo digo a esa gente que es así. Lo exagero un poco para que usted me entienda. Entonces, cuando la gente tiene ese propósito, yo, qué bueno ese propósito. La cosa es si va a perseverar en el propósito. Porque el propósito se apunta a cualquiera. ¿Qué hay que hacer? Hay que no sé cuánto. Yo me apunto. Vale. Cuando llevas 2 o 3 días haciendo lo que Dios te manda a hacer, y cuando ves que al final se apuntaron 30, pero te quedaste tú solo, y al final te cuesta, y al final no sé qué, y al final un compromiso, y cuando llevas ya 2 semanas dicen... Perseverancia. Si no, es ilusión, no es fe. Es deseo en el alma, no en el espíritu. Dios fortalece al que se cansa, recibe de parte de Dios nueva fuerza. Porque ha empezado un proyecto en Dios y es verdad que a veces es cansado y te ves solo y encuentras, pero dices, Dios me llamó, yo voy a avanzar. Ahí donde recibe, en el que persevera. Mucha gente no persevera porque solamente perseveran los valientes. Los cobardes no perseveran. Estaba escuchando una entrevista con un pastor de Alemania, que ahora está pastoreando en España, en Madrid, con esa mentalidad alemana, ¿verdad? Y él decía, fue la sabiduría y las disciplinas alemanas las que al juntarse y al ponerla al servicio de la maldad, llevaron a Europa a la Segunda Guerra Mundial o al mundo. El conocimiento y la disciplina alemana, junto con la maldad, opuestas al servicio de la maldad, mueven el mundo. Porque cuando tú pones la disciplina, hablo de esfuerzo, bajo la dirección del Espíritu Santo, puedes y llegas a vivir cosas sobrenaturales y estableces el reino del cielo en la tierra. Pero es que funciona igual para el mundo de las tinieblas. Y a veces tú ves a gente que no opera bajo el Espíritu Santo, que tienen una autodisciplina para hacer las cosas. Una disciplina que dice, esto lo empiezo yo, esto, aunque sea para malo. Y tienen éxito en eso malo que han emprendido, por la disciplina férrea que tienen para llevarlo a cabo. Y nosotros que contamos con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, a veces empezamos las cosas y no tenemos la disciplina o el esfuerzo necesario para verdaderamente ver y conquistar aquello que nos ha sido llamado a ser conquistado. ¿En qué eres disciplinado? Es la pregunta hoy. Hay gente que es tan disciplinada para lo laboral, que tiene una empresa y eso por la empresa, eso sí tiene que salir el domingo a las 3 de la mañana porque tiene... ¡ah! Pero para lo espiritual, para sentar a tus hijos a la mesa y decir, vamos a orar por los alimentos, vamos a leer una porción de la palabra, ¿qué disciplina tienes para eso? ¿Qué disciplina para cuando hay una sesión? Nos vamos a ponernos en oración, esto se pone en oración, ¿qué disciplina tienes para todo lo que es espiritual? David recibió la fuerza o el milagro para vencer a Goliat. ¿Se acuerdan de David, verdad? Porque tuvo la valentía y el coraje
para decir, yo lo voy a vencer. Me lo voy a comer con papa frita. Aunque todo estaba en su contra. Su propia familia le estaba recriminando, sus hermanos estaban allí en el campo de batalla, se burlaban de él. Te decían, tú no puedes, tú no vales, tú no sabes, tú no tienes las armas, no tienes el dinero, no tienes los medios, no tienes la experiencia, no tienes los estudios, no tienes los vínculos, no tienes las conexiones, no tienes, y tú te lo crees. Es más, a veces nos miramos al espejo, es que yo no puedo, es que yo no tengo, es que yo no sé, es que yo no tal. Y te boicoteas. Porque no escuchas lo que Jesús dice sobre tu vida. Porque no entiendes el precio que fue pagado para hacerte una persona espiritual. Pero David tenía la fuerza interior, la fe, la valentía para enfrentarse a Goliat en el nombre del Señor. ¿Tuvo que ser valiente para salir al campo de batalla? ¿O no? Y a pesar de lo que estaban viendo sus ojos, que era aquel gigante, hoy hablamos de los gigantes en la alabanza, a pesar de los problemas, la gente desanimada alrededor, la queja, la cobardía de todo el ejército de Israel, de todos los hombres fuertes de Israel que no se atrevieron a enfrentar a aquel gigante, a pesar de todo eso, él avanzó. A pesar de todo eso, él se enfrenta, mientras todo el resto de las personas, de los creyentes, llevaban 40 años metidos en sus trincheras, esperando a ver si Dios hacía algo. Dios no iba a mover un solo dedo, porque no había un solo valiente que fuera capaz de salir al campo de batalla y en el nombre de Jesús y creyéndole a Dios, dijo, yo lo voy a hacer. Yo me voy a atrever a hablar, yo me voy a atrever a decir, yo me voy a atrever a orar, yo me voy a atrever porque tengo una intimidad con Dios que me respalda. Si no la tienes, no lo hagas. David tenía una intimidad con Dios que lo respaldaba. Mi rey, yo cuando estoy en las ovejas, yo cuando estoy en mi vida secular, yo cuando estoy en mi trabajo, y vienen leones, y vienen tal, y vienen lobos, yo me enfrento a ellos y salvo a las ovejas. Yo tengo un testimonio en lo íntimo, una relación en lo íntimo que te va a hacer vencerlo de fuera. Si no la tienes, arrepiéntete con todo tu corazón y comienza a tenerla. No te atrevas a enfrentar a las tinieblas sin la intimidad del Espíritu Santo, porque te van a dar por aquí, por allá, por arriba y por abajo. Y por la misericordia de Dios que nos mantiene cogidos. ¿Lo entendemos? Es que esto es serio. Esto es una lucha. Si tú no lo entiendes, vas a salir machacado. Pero si tú estás con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios, victoria total. Diga conmigo, victoria total. ¿A qué sencillo? Si tienes la intimidad con Él, vamos para adelante. Fácil no, pero sencillo. Solo había que tirar la piedra y darle la cabeza. ¿A qué sencillo? Tumbar a un gigante. Lo difícil es enfrentarte. Lo difícil es tener todo lo que has preparado en tu intimidad para que eso se llegue a cabo en tu vida. Valiente para salir. David se enfrenta. Dios no va a intervenir si tú no tienes ese coraje, esa valentía, esa fuerza para afrontar tus batallas, tus problemas, tus impedimentos, las luchas de cada día, que cada día tenemos luchas y tenemos batallas y tenemos incredulidad que nos rodea. Tienes que tener la dignidad en la palabra de Dios para decir, yo soy hijo de Dios, Dios está conmigo y tengo una relación con Dios y sé lo que dice la palabra de Dios. Así que el enemigo en mi vida no tiene nada que hacer, está vencido. Y voy al campo de batalla. Pero tienes que tener claro, para conquistar cada promesa de Dios, le voy a decir lo que tiene que suceder en tu vida, se lo voy a repetir. Porque es el siguiente verso. Hemos leído el 6, ¿verdad? ¿Sabe lo que dice el 7? ¿Nos lo ponemos? ¡Sé fuerte! Dice la que está a tu lado, ¡esfuérzate! Uy, pero díselo con ganas, que le levanto de ahí la silla. ¡Esfuérzate! Sé fuerte y muy. Ya el que es un poco valiente no vale.
Ya estamos en otro nivel. Parece bobería, pero que está en otro nivel. Ahora hay que ser muy valiente. Sigue diciendo, ten cuidado. ¿Ten cuidado de qué? ¿De que te mate el enemigo? No. ¿De que te vaya mal? No. ¿De qué tienes que tener cuidado? ¿A qué le tienes que prestar atención? Es que el enemigo salta para allá, es que el diablo, es que la maldad, es que no sé qué, es que está la esposa, es que no sé cuánto. No. Tú lo que tienes que tener cuidado no es de lo que otros puedan hacer sobre tu vida. Tú tienes que tener cuidado de obedecer las instrucciones que Dios te da. Y ese tiene que ser tu cuidado. Cuidado que te llaman feo, que no cuentan contigo, que no, que al final te vas a encontrar solo. No, eso no es problema. El gran problema es que tú no estés obedeciendo lo que Dios te dice. Entonces no salgas contra Goliat, porque Goliat te va a cachar contra la mano, contra el suelo. Pero como la hormiguita que vimos, te va a cachar así. Pero por eso le dice, Josué, ten cuidado de obedecer las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni para la derecha, ni para la izquierda. Y entonces, diga conmigo, entonces, esto me encanta a mí, entonces te irá bien en todo lo que hagas. ¿Cómo te va a ir? Denle un aplauso a Dios, gloria a Dios. Esto me gusta. Es que usted lee la palabra y que la palabra enriquece. ¿A quién no le gusta que todo le vaya bien? Pero es que te va a ir todo bien, ¿o no? Pero usted conoce la historia de Josué. Sigue usted leyendo los capítulos que alguna vez hemos mencionado. ¿Te va a ir como todo? ¿Cómo te va a ir todo? ¿Qué tienes que hacer? Ay, qué sencillo, Señor, lo pones tan fácil. Sencillo. Es que se va a convertir en fácil también. ¿Por qué insiste Dios en que sea fuerte y muy valiente? ¿Por qué será? Que te lo vuelva a decir, y te lo vuelva a decir, y te lo vuelva a decir. Primero, porque Josué, vienen cosas nuevas. Vienen problemas diferentes, vienen, Josué, situaciones raras, difíciles, que no has afrontado antes. Lo primero que va a afrontar Josué cuando cruza el Jordán es que se va a acabar el maná. Recuerden que caía una harina como del cielo, que ellos comían maná. Recuerden, 2 millones de personas por 38 años comiendo maná. O sea, viviendo a la gorra, porque no tenían que trabajar. Les llovía el maná del cielo. Qué bonito es eso, ¿verdad? ¡Ay, qué bueno! Santo. Le venía del cielo. Y entonces ahora cuando cruzan, le dice Dios a Josué, tranquilo, que ya no van a comer más maná. Oye, ¿ahora qué hago? ¿Cómo alimento a 2 millones de personas? ¿Qué hace usted? Que a veces se vuelve loco para alimentar a 2 chiquillos. A Alejandro no le queda nada. ¿O no? Pero usted no le ponemos asunto a veces a las cosas. Usted se imagina a Josué preocupado por cómo alimentar 2 millones de personas, mujeres, niños, ancianos. ¿Y cómo si no me alcanza la nómina? Le decía Josué. Si no me pagan bien, si no se recoge lo suficiente, y si me pongo malo yo, y si resulta que después no llega la pensión, y si. Usted ve a Josué preocupado por cómo alimenta a 2 millones de personas. ¿Por qué nos preocupamos tanto? ¿Por qué nos preocupamos de lo que no tenemos que preocuparnos? Y no nos ocupamos en lo que tenemos que ocuparnos. Si Josué se para a preocuparse por todas esas cosas, no conquista nada. Y eso es lo que muchas veces hace el enemigo, nos pone problemas, nos pone tesitura, nos pone tal, para estar preocupado por todas esas cosas. Y mientras estamos preocupados por todas esas cosas, perdemos la esencia, perdemos la visión por la que Dios nos está llamando y nos ha convocado a esta tierra y nos ha hecho nacer en este lugar. Lo segundo es Jericó. Recuerde que Dios provee. Diga conmigo, Dios provee. Le había dicho Dios a Josué, comerás de lo que la tierra produce. ¿De qué iban a comer? Pero ellos no habían sembrado nada. Ellos iban a avanzar por aquellos campos y habrá cosecha para todo. Comerás de lo que la tierra produce. No dudes nunca de la provisión de Dios. No te afanes por la provisión. Si tú te afanas por la provisión, cortas la provisión de Dios y solo produces la terrenal. Y por eso la gente no llega a fin de mes.
Y por eso la gente se enreda en tantas cosas. Porque en el momento que tú estás afanado en la provisión física, impides que Dios pueda tomar el control. Dios nunca toma el control cuando el control lo tenemos nosotros. Esto es una máxima de la palabra de Dios. Si tú tienes el control de tus hijos, Dios no va a tomar el control de tus hijos. Porque Dios no se mete donde no lo llaman. Tú lo puedes llamar, pero tú no sueltas. Eso es como si yo agarro esto y yo digo, Señor, toma la baqueta, Señor, haz algo con la baqueta, Señor, haz algo con la baqueta. Y Señor, dame la baqueta. Tú una baqueta. No, Señor, haz algo con la baqueta. Sí, yo te la entrego, Señor, yo te la entrego. Haz algo con la baqueta. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Por qué? Porque tú decís, Señor, te la entrego. Y tengo que defenderme de ella para que Él pueda hacer algo. Si yo no lo hago, no activo las promesas de Dios para lo que quería hacer con esta baqueta. Si obedeces con cuidado lo que Dios te dice, te va a ir, sonríe, me va a ir bien. Magali, me va a ir bien. ¿Lo crees o no lo crees? Cuídate de obedecer. Y lo segundo es Jericó, que está allí. Murallas, limitaciones, obstáculos, impedimentos físicos, naturales, espirituales. Usted ve a Josué preocupado por esas murallas y cómo tumbamos las murallas. Y cómo tumbamos las murallas. Josué sabía que iba a vencer. ¿Lo sabía o no lo sabía? ¿Por qué lo sabía? Dios se lo había dicho. Voy a vencer. Pero es que hay unas murallas ahí. Pero es que hay un problema ahí. ¿Está bien? Si es que los problemas están para afrontarlos. ¿Para qué están los problemas? Para madurar, para crecer, para ver la mano de Dios, para ver lo sobrenatural. ¿Para eso son? ¿O no son para eso? ¿Para qué sirven? ¿Sabe que cuando dejaron de tener problemas, buscaron otros dioses? Interesante esto. Entonces lo que hace Dios es, le dice Josué a Dios, pero entonces ¿cómo vamos a hacer para tumbar esas murallas, Dios? Eso se llama oración, diga conmigo oración. Eso se llama consultar a Dios. Eso se llama hablar con Dios. ¿Y sabe lo que le dice Dios? Tú tranquilo, madruga. ¿O no le dijo eso? Madrugas bien temprano, te levantas con todos los hombres fuertes y te pones a dar vueltas a la ciudad. ¿Qué le dijo? Madruga. Y da. Que las cosas no se arreglan como tú quieres. Que las cosas no se arreglan como tú esperas. Que si tú le das carta blanca a Dios, lo va a hacer a su manera, para que tú veas lo sobrenatural. Porque Josué podía pensar que lo que tenía que hacer era empezar a derribar las murallas, preparar las armas, las fuerzas, las catapultas, el ejército. Y digo, no, tranquilo, tú vete a pasear. Pero te levantas temprano. Te levantas antes de que amanezca. No me seas gandul. Te me levantas y te pones a dar vueltas. ¿A qué eso es esforzado? Rodea la ciudad. ¿Sabes para lo que verdaderamente hay que ser valiente? Para hacer lo que Dios te dice. Para eso es lo que hay que ser valiente. ¿Tuvo motivos esta gente para preocuparse? Mire, esta gente tuvo más motivos que preocuparse de lo que pueda tener usted. Porque esta gente verdaderamente, si no hacían las cosas, el enemigo podía salir y matar a sus niños. A veces lo vemos como, no, es que la vida de sus hijos estaba en juego. Si esta gente no confía en Dios, esta gente dice, y si salen mientras estamos dando vueltas y nos rodea el ejército de ellos por detrás y nos masacran, porque eran ejércitos formados, y después violan a nuestras mujeres y se quedan con nuestros niños. Estos sí tenían un problema de verdad serio. ¿Usted viviría preocupado o no viviría preocupado si la vida de sus niños estuviera en juego? Pero Josué estaba tranquilo porque él estaba obedeciendo. Cuando tú estás obedeciendo, respira, yo estoy tranquilo. Yo estoy obedeciendo. Firme en su... El primer día dieron vuelta. ¿Qué pasó? Nada.
El segundo día dieron vuelta. ¿Qué pasó? Ellos no sabían lo que iba a hacer Dios. Ojo al dato. Usted no sabe lo que va a hacer Dios dentro de un año. Usted no lo sabe. Si ya se lo contaron, es que ya se lo contaron, cabezón. Que si usted permanece, usted va a tener la victoria. Si usted permanece en obediencia, sus hijos van a ser del reino, lo dice la palabra. Si usted permanece, usted va a ver el futuro proyectado en Cristo, va a ver cómo el Espíritu Santo se manifiesta. Usted ya sabe el futuro. Lo dice aquí. ¿A qué sencillo? No nos lo terminamos de creer. Cuando Josué da la primera vuelta, le dicen los aquellos, ¿qué pasó? Nada. Dios, ¿y mañana qué hago? Da otra vuelta. Vamos, todo el mundo, vamos. ¿Y qué hicieron? La vueltita. ¿Qué pasó el segundo día? ¿Qué dice? Llega Josué delante de Dios. Señor, no pasó nada. ¿Qué hago? Mañana te levantas a la misma hora y da otra vuelta. ¿Y cuántas veces lo hizo? 6 veces. La 7ª vez le dijo, y no ha pasado nada. ¿Y mañana qué hacemos? No, mañana da 7 vueltas. Uy, qué cansino. ¿Y por qué Dios no tira? Si Él es todopoderoso, ¿por qué no tira las murallas allá? Porque Dios trabaja a su manera. ¿O no? Tú no has visto ahora la mano de Dios. Pero si tú obedeces la mano de Dios, vas a ver lo sobrenatural de Dios. Siempre ha sido así. Pero tienes que ser esforzado. Tienes que ser esforzado. Por eso lo dijo Jesús, confiad, yo he vencido al mundo, tienes que confiar. Mire, David no se enfrentó a sus hermanos que le criticaban. No habían sido suficientemente valientes para luchar contra Goliat. Él no le valió las excusas ni perdió el tiempo en defenderse. Es que a veces perdemos tiempo en tonterías. No, porque yo sí, porque no sé cuánto. ¿Tú crees que yo soy feo? Pues bueno, tú creerás que soy feo, ¿y qué? Pues para gustos colores, ¿o no? Me voy a poner a discutir que si soy feo o no soy feo. David dice, yo no voy a discutir con mis hermanos de que si yo no puedo, que si yo no sirvo, que si yo soy un desgraciado. Yo no voy a discutir eso con ustedes. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Cuando uno hace lo que tenga que hacer, luego te respalda el resultado. ¿O no? Pero cuando no respalda el resultado, tienes que defenderte tú, porque no dejas que Dios te defienda. Josué no se preocupó ni cómo alimentar al pueblo, no se afanó por tantas cosas, porque esas cosas le correspondían a Dios. Josué se enfoca en su misión, porque Dios me trajo, porque es mi misión hacer, qué tengo que conquistar en mi vida, dónde tengo que avanzar, esa es mi visión. Ahí tengo que avanzar. ¿Cuáles son tus promesas? ¿Qué sueños de Dios han llenado tu mente? Tú tienes que saberlo. Pero no puedes malgastar tu vida en Cristo, porque Cristo te ha rescatado. Luchando por tantas cosas que no tienen sentido, que son pasajeras. Hay que ocuparse en la provisión, pero no preocuparse de la provisión. ¿Lo entiendes? Por eso Jesús lo dijo con otras palabras. No se centren en las añadiduras. Busquen a Dios, hagan lo que Dios demanda para ustedes y Él va a hacer que las añadiduras vengan a su vida. ¿A que sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Céntrate. Cuando tienes claro, esto lo enseñamos en la clase de discipulado, que tú eres un administrador, diga conmigo administrador. ¿Qué es el administrador? El que administra de todo lo que recibe de Dios, incluyendo tu vida. Entonces tú vives agradecido, vives confiado, sabiendo que todo va a obrar para bien, que te irá bien en todo lo que hagas. ¿Por qué? Porque has cuidado de obedecer las instrucciones que Dios te da. Mira, ayer me decía, estuve hablando con alguien, esas conversaciones interesantes, me decía, pero pastor, usted sabe que a veces las iglesias, el ministerio, para no ser como tantos otros pastores, entonces yo le doy libertad a la gente, para que la gente también pueda subir y predicar y tal. Digo, muy bien, ¿usted qué opina? Digo, yo digo lo que la palabra dice. Vamos a ver, si Dios te da a ti una responsabilidad, si Dios te da a ti un llamado, si Dios te pone aquí en el púlpito a ti, te llamó a ti, te puso aquí a ti. ¿Tú quién eres para invitar a Magalí a predicar? ¿Es que el púlpito es tuyo? Otra cosa es que Dios te diga, porque el púlpito es de Él, e invita a Magalí a predicar. ¿Quién lo invita?
Si yo aquí digo, ay, me voy de vacaciones, Magali predica. ¿De quién es el púlpito? Mío. Si yo doy esas órdenes, es que el púlpito es mío. Entonces yo le decía, y Dios te dijo que invitaras a este, que invitaras al otro y que invitaras al otro. ¿O es porque tú, para que la gente se suelte? Pero la gente se soltará en la plaza. A mí alguien me dijo, este pastor, tengo un mensaje que recibí de Dios y tal. Digo, pues vaya a la plaza que está ahí al lado y predíquelo allí. Ah, no, en la plaza no, pues aquí tampoco lo va a predicar. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Si lo hubiese predicado en la casa, como dijo el Señor, después lo va a predicar aquí. Ah, porque somos probados. Y si no valemos, tenemos que seguir aprendiendo, ya que todo lo hay que aprender. Entonces, si tú tienes un llamado a una comisión de Dios, tienes que saber cómo la ejecutas. Pero es de Dios, no es tuya. Y todo lo tendrías que pedir en dirección a Dios. Por eso Josué llegaba, ya dimos la vuelta, Señor, ¿qué tenemos que hacer ahora? Da otra vuelta. Sencillo. Solamente sé fuerte y muy valiente, dice este verso. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito. Éxito. Donde quiera que vaya. ¿Cuántos quieren tener éxito donde quieran que vaya? ¿Sabe lo que dice Josué 1:9? Mientras se van a acercar los músicos por aquí. Antes de leer Josué 1:9, usted sabe que somos peregrinos y extranjeros en la tierra, ¿no? Dice la palabra de Dios. Que nuestra ciudadanía es de los cielos. En otras palabras, el apóstol está diciendo, ustedes son ciudadanos de los cielos. Yo sé que no nos lo creemos. Cuando somos tan terrenales, no nos lo creemos. Pero cuando nosotros entendemos y entra una conciencia espiritual en nuestra vida de que somos ciudadanos de los cielos, manejamos lo terrenal desde los cielos. Por eso es imposible que tú puedas pasar un solo día de tu vida sin ir a tu lugar secreto, como decía Jesús, al aposento, donde quieras, en ese lugar de encuentro con Dios, donde tú conectas el cielo y tú le dices, Señor, el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? A veces Dios me sorprende, a veces no, siempre. Porque yo cuando tengo citas con alguien, o consejería, o mensaje, o cualquier otra cosa, yo en mi tiempo de intimidad digo, Señor, hoy me voy a reunir con Magali. ¿De qué va la reunión? Tengo que escuchar, tengo que hablar. Y él a veces te da pincelada. Te va a decir, te va a hablar de esto, de esto, de esto, tú le hablas de esto, de esto, de esto, te lo anticipa. Pero a veces cuando llego y tengo Dios no me lo anticipa, a veces porque quizá, a veces me olvido que tengo citas, la pastora me lo recuerda. Y digo, ay, tengo cita, yo no lo tenía en mi lugar de intimidad, no me di cuenta, no. Y estás pensando, ¿y ahora qué digo? Porque Dios no me dijo nada. ¿Me entiendes lo que digo? Entonces a veces digo, la verdad que me coges en 33, porque Dios no me dijo nada, no le pregunté, no sabía que tenía esta cita y no sé qué decirte. Hay que ser sincero. ¿Qué le quiero decir? Que tiene que contar con los cielos. Que todo lo que haga, si usted no ha contado con los cielos, no le va a salir bien. Si usted quiere que las cosas le vayan bien, cuente con los cielos. Vaya al aposento lugar del Señor. ¿Por qué no estoy llegando bien a fin de mes? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Estoy administrando mal los recursos? Es un problema de egoísmo que tengo en mí, de ser agarrado, y por eso, como me cuesta tanto soltar, tú no puedes bendecirme. A veces es eso. A veces es que eres un marrollador. A veces es que te dice Dios, no te puedo dar un duro, porque como tengas un duro de más, caprichitos, historias de movida. Y otras veces dice Señor, yo quiero darte la abundancia, porque ya es hora de que compres todos tus caprichos. Si te lo dice Él, hazlo. ¿Sabes? Dios funciona y es real. Pero por eso Josué tiene que venir a Dios. Es más, cuando él no fue a Dios, metió el problema que una vez hablamos con los gabaonitas, ¿verdad? Él no le consultó a Dios, hizo un pacto con alguien que no tenía que hacer. Porque no le consultó a Dios. Y cuando se dio cuenta, le dijo, ya no puedo romper el pacto. Y Dios dice, no puedes romper el pacto. Los pactos delante de Dios son sagrados, no se pueden romper.
delante de Dios. Evidentemente, si usted ha hecho un pacto con las tinieblas, lo primero que tiene que hacer es destruirlo, porque no tienen vigencia delante de Dios cuando llega la luz de Jesús. En ningún pacto de tinieblas tiene vigencia delante de la luz de Jesús. Es más, la luz rompe los pactos. Pero usted tiene que reconocer y renunciar a ellos. El verso 9 dice lo siguiente. ¿No lo hemos leído? Le dice Dios a Josué: mi mandato es mi orden. Sé fuerte, esfuérzate y sé valiente. Y le dice: no tengas miedo, ni te desanimes. ¿Por qué le dice Dios a Josué por tercera vez: no tengas miedo? ¿Por qué será? Si yo le digo a Magalí: no tengas miedo, Magalí, ¿por qué le digo no tengas miedo? Porque sé que va a tener miedo, ¿o no? Como yo sé que ella va a tener esa sensación de miedo, decir: no tengas miedo. Yo sé que te van a asustar, yo sé que vas a ver el problema, yo sé que vas a ver las ciudades, yo sé que vas a ver los gigantes, yo sé que vas a tener alrededor, pero Magalí, no tenga miedo. Porque si ella no fuera a tener miedo, ¿para qué le voy a decir? Yo sé que va a tener. Y le digo: pero tranquila, cuando vengas así que te quedes, no tengas miedo. ¿Y qué más le dice? Y no te... ¿Por qué le dice no te desanimes? Porque la puerta del desánimo va a tocar y te va a decir: nadie cuenta contigo, nadie te quiere, mira lo que empezaste, para nada te sirve. Y entonces va a venir el desánimo, ¿o no? Y por eso le dice Dios: pero no te desanimes, porque sabe que va a venir. Cuando va a decir que el desánimo te toca el corazón, tú, no me vas a desanimar. No me vas a desanimar. ¿Sabe por qué? Porque sigue diciendo: porque el Señor tu Dios está contigo. Está contigo. Está contigo donde quiera que vayas. Agarre esa palabra. Gracias, Espíritu Santo. Termino. Verso 18. Termina el capítulo así. El último verso del capítulo 1 de Josué. Dice: cualquiera. ¿Quién es cualquiera? ¿Quién es cualquiera? Cualquiera de nosotros, ¿no? Cualquiera. ¿Quién es cualquiera? Cualquiera que se rebele contra tus órdenes, santo, y no obedezca tus palabras, y todo lo que tú ordenes será, déjalo, será. Pero es que esto es un asunto de vida o muerte. Pero es que a veces no somos conscientes de las palabras de Dios. Pero es que no somos tan inconscientes de que la palabra de Dios es real, que es poderosa para levantarnos o para destrozarnos si no obedecemos. Mira lo que le dice Dios a Josué: cualquiera que se rebele contra tu mandato. ¿El de Dios o el de Josué? ¿Qué mandato? No. ¿El de quién? Tú vas a mandar lo que yo te digo. Si yo te digo: den una vuelta a la ciudad, ¿tú qué vas a hacer? Den una vuelta a la ciudad. Y si alguno dice: no tengo ganas, yo paso de dar vuelta a la ciudad, que se levante otro. ¿Qué vas a hacer? Te lo vas a cargar. Eso lo está diciendo. El que no obedezca tus palabras que tú le mandes o que le mandes, se le dará muerte. Eso sí, solamente sé fuerte. Y termina así el capítulo. El que no quiere obedecer ya está muerto. Por supuesto que no le vamos a cortar la cabeza a nadie, porque no estamos en ese tiempo. Pero usted no entiende que si yo le estoy, por boca de Dios le estoy diciendo que se esfuerce, que se esfuerce, que se esfuerce, que llevo 3 meses diciendo que se esfuerce, y si usted no se ha esforzado, usted no va a crecer espiritualmente. Usted no va a ver la mano de Dios respaldando su vida.
Porque la orden de Dios es que usted se esfuerce, que sea valiente, que se atreva en el nombre del Señor y que sea cuidadoso, y hay que ser valiente para obedecer la palabra de Dios. Pero si usted no entiende, Dios va a estar con usted y todo le va a ir bien. ¿Lo puede entender así? Esto es un asunto de vida o muerte. Que no somos conscientes que toda la palabra de Dios es un asunto de vida o muerte. Que Jesús dijo, si me recibís tenéis la vida, pero el que no me recibe ya está condenado. Porque es que ya estábamos condenados sin Cristo. Es lo que viene a salvarnos, a ayudarnos, a limpiarnos, a rescatarnos. Ya estábamos condenados. Por eso dijo Jesús en otra ocasión, separados de mí, nada podéis hacer. Si usted no tiene una intimidad con el Espíritu Santo, nada puede hacer. En otras palabras, todo lo que haga no tiene nada que ver con la relación espiritual o con la vida espiritual. Pero en mí, todo va a florecer. ¿Lo cree o no lo cree? Solamente, diga conmigo, sé fuerte, sé esforzado, sé valiente. Ponte en pie el día de hoy.